Dialéctica negativa de Theodor Adorno. Adorno es uno de los filósofos más grandiosos del siglo XX, parte fundamental de la llamada Escuela de Frankfurt, parte del llamado neomarxismo, marxismo occidental. Es un músico, él va a estudiar música, va a estudiar composición, sociología. Obviamente es un brillante filósofo y erudito en casi todo tema que toca. El sistema de Adorno busca que la filosofía o el pensador tiene que tener en cuenta el sufrimiento del otro y tiene que evitar las desgracias que pasó con los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial. Adorno es famoso por su famosa frase que después de Auschwitz componer poesía es barbarie, aunque en la dialéctica negativa dice que el sufrimiento es necesario que se exprese, así como que el que es torturado grita. Por lo tanto, se debe de hacer poesía crítica después de Auschwitz. Y también es famoso por hablar de que Hitler había impuesto un imperativo categórico en el cual todos los hombres tenemos que pensar cómo evitar Auschwitz, que no se vuelva a repetir esa tremenda masacre, esa barbarie que no tenía en cuenta la vida del otro. ¿Cómo lo va a hacer Adorno? Y que este pensamiento tiene una aplicación enorme para México. Hoy en el mundo, y especialmente en México, hay una violencia brutal, barbárica, casi a la par de los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial, casi a la par del estalinismo y de los fascismos de Italia y de Alemania y de Japón. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Adorno? Adorno va a criticar duramente, va a ser un crítico recalcitrante del Dasein de Heidegger, va a atacar el concepto dialéctico de Hegel y la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica de Kant. Adorno explica que el Dasein, el ser de Heidegger, tiene una totalidad, algo autoritario, algo malo con la filosofía de la identidad. Adorno va a atacar dos filosofías, la totalidad y la identidad. La totalidad, Hegel, ese movimiento dialéctico que se reconcilia, porque para Adorno no hay reconciliación en la dialéctica, en la tesis, antítesis, no hay síntesis. Adorno, por eso se llama dialéctica negativa, donde la dialéctica se mantiene en su negatividad. Para Adorno no hay síntesis como para Hegel, para Adorno no hay reconciliación, en Hegel sí. Entonces Adorno dice que la reconciliación, la síntesis hegeliana lleva a una filosofía del universal, lleva una filosofía de lo totalitario y que eso hechiza a la sociedad y genera las grandes barbaries que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces rechaza el concepto de síntesis en la dialéctica hegeliana y deja a la dialéctica en su posición negativa. En la filosofía de Adorno, la dialéctica negativa de Adorno solamente tiene que dejar plasmado las contradicciones. Critica el concepto de identidad del ser de Heidegger, diciendo que ontologiza la historia y que ontologiza a lo óntico, que centrarse en el ser es un nuevo idealismo y que eso provoca que nos olvidemos de lo material, de lo óntico, de lo concreto y que nos preocupemos por lo ideal, por lo metafísico. Por eso es que Adorno rechaza la filosofía de Heidegger y la filosofía de la identidad. Entonces Adorno va contra el Dasein de Heidegger, diciendo que ese Dasein es un presupuesto casi divino, porque dice que Heidegger no explica cómo el ser está ahí y que al ser dado, el ser se olvida del otro, del sufrimiento. Entonces elimina el Dasein de Heidegger, eliminando la filosofía de la identidad y eliminando la totalidad de la dialéctica hegeliana de la síntesis. También va contra la filosofía moral y la ética kantiana, explicando que Kant en su imperativo categórico no toma en cuenta los movimientos sociales y culturales e históricos que provocan el sufrimiento del otro. Para Adorno, la racionalización de Kant de la moral provoca un universal que genera un olvido del otro y que no nos importe totalmente el sufrimiento del otro con tal de que sea racional la ética. Entonces rechaza ese concepto
de Kant de la ética. Por lo tanto, tenemos en Adorno a alguien que rechaza la ética kantiana y que dice que es opresiva y que esa ética deviene en un universal, que ese universal hechiza a la gente y que es lo que provocó los grandes totalitarismos del siglo XX. Rechaza la ética kantiana, rechaza la síntesis hegeliana y rechaza el Dasein heideggeriano. Por lo tanto, Adorno dice... no hay esperanza, es un mundo pesimista, pero la única forma es mostrando las contradicciones y no hay posibilidad de metafísica, según Adorno, va cerrando el libro, sino desde la micrología y dónde se va a plasmar esa esperanza o ese posible pensamiento de la metafísica y de la crítica social en el arte. Y ahí va a desarrollar toda su teoría estética. Es el arte en el cual se puede hacer la superación de las contradicciones, pero también el arte es contradictorio en sí mismo. Es el arte el que está encargado de plasmar las contradicciones sociales, filosóficas, culturales y enfrentar esa cultura que Adorno llama del olvido, porque todas las grandes desgracias que pasaron en Auschwitz y el Holocausto, la gente ya lo olvidó. Y es verdad, a mí una persona me dijo que los judíos se quejan y se victimizan, pero que afectan a todos con su gran banca. Ahí es lo que dice Adorno, una cultura del olvido. Y en México nos hemos olvidado de todas las muertes que han habido en este sexenio y en el pasado. Se nos olvida, es la cultura del olvido. Y eso se enfrenta como con el arte, con un arte dialéctico materialista, en palabras de Adorno.